He titulado hoy el programa de una antigua película sobre Indonesia, sobre la dictadura indonesia, en la que un periodista decía, puso un cartel en la plaza principal de Yakarta diciéndoles a los militares musulmanes: dejar de robar a vuestro pueblo. Luego después lo mataron y todas estas cosas. Bueno, es que me he recordado eso porque la verdad es que lo que está haciendo Sánchez en las últimas semanas en particular es realmente, señoras y señores, alucinante. La verdad es que decía mi amigo y maestro Antonio García Trevijano que los últimos españoles valientes murieron en la guerra civil. Y es verdad, porque solo un pueblo ovejuno, cobarde, que no es capaz de defender su dinero, el dinero de sus hijos, el dinero de sus nietos, que está permitiendo que se arruine y se destruya su país sin decir ni pío. Vamos, el único pío que dicen es ir a la Plaza de Colón a decir pues no a la amnistía. Y mire usted que eso no es. Tenían ustedes que ir a la carretera de La Coruña, aquellos que viven en Madrid saben cuál es, porque en la salida de la carretera de La Coruña de Madrid está Moncloa, que es en donde tiene el refugio este forajido y su banda de matones. Y ahí tendrían que ir con un cartel que dijera ni amnistía ni nada. Deja de robar a tu pueblo, canalla, que es la realidad. Fíjense ustedes las cosas que este miserable ha hecho en la última semana realmente. En la última semana. No quiero Bueno, primero empezó la semana, señoras y señores, con un despliegue militar de la flota y el ejército marroquí al sur de Canarias, y estos miserables, primero el jefe del gobierno, o primero el rey, luego el jefe de gobierno, Sánchez, y luego la ministra de Defensa, no dijeron ni una palabra al respecto. Es decir, una amenaza clara hacia ya no solo Ceuta y Melilla, sino contra las Islas Canarias, y estos miserables ni dicen nada y tienen lo que queda de flota española haciendo maniobras en el Mediterráneo a miles de kilómetros de donde tendrían que estar. Pero luego las cosas ya entran dentro de lo mismo, de la cobardía, pero voy a hablarles del 1 de abril. El 1 de abril, queridos amigos, señoras y señores, se cumplieron 85 años del fin de la Guerra Civil. En los años 60, el pueblo español la había dejado atrás, pero el criminal y multimillonario de Zapatero, gracias al dinero que recibe por sus servicios de un régimen narcoterrorista que es el venezolano y la mayor organización de narcotraficantes, narcoterroristas también, que se llaman los Tres Soles, y que está formada por los generales del ejército de Maduro, que por eso le son fieles, y que tienen casi el monopolio de suministro de cocaína
hacia España. Porque, bueno, pues este Zapatero resucitó los odios olvidados. Y esta locura hoy se ha convertido en viral porque se ha vuelto contra ellos, y lo que ocurre es que cada año, cada vez se habla, bueno, nunca se han escrito tantos libros como sobre Franco como desde que se puso en marcha lo de la mentira histórica del Frente Popular, es decir, de esta banda de criminales que fueron los culpables de la guerra civil. Pero ahora, todos los 1 de abril, se hace viral el mensaje de Franco, que dice así: en el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, las tropas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Firmado Generalísimo Franco, 1 de abril de 1939, Burgos. Bueno, esto es uno de los hechos increíbles, no tiene que ver con la economía, pero ahora sí voy a hablar de economía, excepto el decirles que cuando Franco abandonó el poder, cuando Franco muere y abandona el poder, éramos la 8ª potencia económica del mundo. Hoy somos la 17 o 18ª, porque nos hemos hundido, la transición nos ha hundido de una manera terrorífica. Y ahora verán algunas de las cifras. Primero, señoras y señores, nos hemos enterado de que el señor Sánchez y señora, que según la OCDE es quien más ha empobrecido a su pueblo, el quien más ha empobrecido a las familias de toda la OCDE, es decir, de todo el mundo desarrollado, ha sido Sánchez. El que más expolio fiscal, el que más robo fiscal hace a las familias, aunque luego le dedicaré un pasaje a esto. Es decir, un país empobrecido, un país que tiene la mayor tasa de pobreza de los niños. Es decir, 1/3 de los niños españoles, que niños se consideran menores de 16 años, vive por debajo del umbral de la pobreza. Nos han endeudado más que nadie, 380.000 millones de euros desde que gobierna este canalla, que eso supone, queridos amigos, la ruina de las generaciones futuras de españoles durante los próximos 70 años. Es decir, su ruina, la ruina de sus hijos, la ruina de sus nietos y la ruina de sus bisnietos. Porque, aunque hay muchos mentecatos que no tienen ni idea de cómo funciona el tema, dicen, bueno, pero las deudas no se pagan, las deudas se pagan y además tienen la manera de hacerlo. No voy a hablar hoy de eso, sino simplemente de la deuda en que nos ha metido este tío. Bueno, pues ¿saben ustedes qué hizo para irse de vacaciones 5 días a Doñana? Este canalla, este traidor, este hijo de Satanás, utilizó 3 aviones, 3 jets privados. Bueno, privados no, del Ejército del Aire Español. Pero bueno, aviones de lujo. Son Falcon 900, que es el avión de más lujo que hay, y luego también el Airbus 301. 3 aviones, 4 helicópteros y más de 50 personas de servicio, entre cocineros, limpiadoras, ayudantes, etc. ¿Se creen ustedes que esto es normal? Esto en cualquier país de la Unión Europea, mejor dicho, en cualquier Estado de Derecho, le hubiera supuesto el cargo a este miserable. Y este es que ni se inmuta, ni da explicaciones, ni dice, me decía un amigo, me decía lo siguiente. Dice, y perdonen las palabras, pero dice, hace lo que le sale de los cojones
porque no le crea ningún problema. Sabe que gobierna un pueblo estúpido, sumiso, cobarde y desunido. Esto, señoras y señores, es lo primero que quiero, porque se refiere a la semana pasada, la Semana Santa, lo que hizo este traidor, este forajido, es un fuera de la ley, para pasar la semana con su mujer, 2 niños y unas mascotas, porque no van los dos en el mismo avión, entonces utilizan 2 aviones. Eso lo llega a hacer un presidente de gobierno de la Unión Europea, y le hubieran echado a patadas, y aquí no han dicho nada. Y el cobarde y miserable de Rajoy, de Feijóo, porque es un cobarde y un miserable, ahora tiene la oportunidad de empitonar a la señora del presidente del gobierno por los negocios oscuros que tiene. Fíjense ustedes que se ha sabido que escribió cartas para que se le dieran contratos durante la pandemia por valor de 15 millones de euros a unos amiguetes suyos que no tenían ni idea de las mascarillas. Naturalmente, les dieron los contratos de 15 millones de euros a estos sinvergüenzas gracias a las cartas de la señora doña Begoña. ¿Y saben lo que dijo? Bueno, por supuesto, su marido es que desprecio absoluto al pueblo español y no se molestó en este caso ni siquiera en mentirles y en tomarles por imbéciles, sino que un chiquiricuatre de Moncloa dio una explicación que es un auténtico insulto al pueblo español. Y este insulto realmente es un insulto del traidor Sánchez. Fíjense lo que dijo, la nota de prensa que sacaron, que efectivamente la señora doña Begoña había escrito estas cartas de recomendación, pero que no tenían la menor importancia y no habían servido para nada, porque los recomendados que se llevaron efectivamente, se llevaron los contratos, lo fueron no por las cartas que escribió de recomendación doña Begoña, sino porque eran los mejores. ¿Qué les parece a ustedes? Es la burla, el escarnio, el robo, es decir, el robo con escarnio. Y están persiguiendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque su novio, que no se conocían todavía, le puso una multa a Hacienda y por no perjudicar de 300.000 euros, por haber pagado de menos. Una multa que él podría haber recurrido, pero no lo ha hecho por proteger a su novia, en el sentido de que si lo hubiera... si se hubiera querellado contra Hacienda, ¿qué es lo que hace todo el mundo que tiene multas importantes? Querellarse con Hacienda, y el 50% de las multas las ganan. Mi primo, por ejemplo, Javier Merino, que le conocerán más porque era el marido, ya se ha separado, de Mar Flores, le metieron una multa no de 300.000, sino de 12 millones de euros. Le embargaron el yate, le embargaron toda una serie de propiedades y salió en primera plana de todos los periódicos. El corrupto Merino, mi primo. El sinvergüenza de Merino, mi primo. Bien, mi primo naturalmente lo que hizo fue recurrirlas, porque él no tenía por qué proteger a nadie. Y las recurrió y ganó la sentencia. Con lo cual, Hacienda le tuvo que devolver los 12 millones de euros que le había quitado, porque tuvo que avalarlos, aparte de lo que del yate que le quitaron, etcétera, tuvo que devolver todo, más los intereses, que fueron una barbaridad. Al final le debieron devolver como 16 o 17 millones de euros. Estos auténticos canallas. Porque ya les digo que el 50% de las multas que se recurren las gana el contribuyente. Bien, y resulta que Sánchez ha dicho que el PSOE va a presentar una querella personal, se van a personar
en el tema del novio de Isabel Díaz Ayuso, cuando sucedieron estos hechos ni siquiera se conocían. Ni siquiera se conocían. Pero además, aunque se conocieran, ¿qué culpa tiene la novia de este señor, de que este señor haya defraudado según Hacienda, porque eso habría que verlo, y resulta que se va a personar este canalla y traidor de Sánchez. Y tu mujer, que gracias a ella nos robaron a los españoles 15 millones y pico de euros, 15 millones, no 300.000, eso no tiene ninguna importancia. Y claro, como al tío que tienes al lado, enfrente, es el cobarde y el mindundi de Feijóo, no se querella contra ella. Y ahora que se podía querellar, sobre todo a través del Senado, no lo va a hacer porque es un cobarde. Pero fíjense ustedes cómo nos roba el dinero esta gente. Continúo, porque hay un montón de cosas más. Vamos a ver si... Vaya. Es que son cifras y no quiero, digamos, decir cifras que no son. Y a ver, vaya, sigo sin encontrarlo. Perdónenme un momentillo para que trate de encontrar las cifras. Bueno, miren, no las encuentro en este momento, pero sí les puedo decir más o menos. Perdónenme, pero para no hacerles perder el tiempo mientras las encuentro. El Ministerio de Hacienda ha publicado una lista de subvenciones que realizan los partidos políticos a toda una serie de entes, organizaciones, chiringuitos, alucinante. Más de 100.000 millones de euros dan esta banda de canallas, terroristas y forajidos que nos gobiernan a sus amigos, a sus empresas, a sus chiringuitos y a sus partidos. Más de 100.000 millones según el Ministerio de Hacienda. Hay algo así como, que era lo que no tenía para hacerles el desglose, pero me acuerdo de algunos. Hay 27.000 millones que se lo dan a los partidos y a entes pertenecientes a estos partidos. 27.000 millones. Y eso, señoras y señores, es todos los años. Luego hay a toda una serie de chiringuitos, como los de Podemos y todos estos, que le siguen dando miles de millones hasta dar 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros. Verdaderamente es que las cifras son alucinantes. Y a lo que voy, y por lo que he empezado este programa, deja de robar a tu pueblo, canalla. Deja de robar a tu pueblo. 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros. ¿Que de dónde salen? Salen de los impuestos y salen de los préstamos del Banco Central Europeo, que son también unos canallas y unos irresponsables, porque prestan este dinero a tipo de interés cero y sin ningún control sobre el dinero que prestan. Ahora, los canallas de los terroristas catalanes, que en octubre del año 34, cuando declararon la República Catalana, 200 soldados que sacó el general Batet les hicieron huir por las alcantarillas como ratas que son. Bien,
Estos miserables les ha dado ya 17.000 millones, mejor dicho, les ha perdonado 17.000 millones de euros de deuda que tenían con nosotros contando los intereses. Pero es que ahora ya están viendo ustedes que piden tener una hacienda propia. ¿Y saben ustedes lo que costaría a los españoles si este canalla, traidor y hijo de Satanás, que espero que acaba ardiendo en el infierno si es que tal cosa existe, eso nos costaría, es decir, la hacienda propia catalana nos costaría 30.000 millones de euros por unos mindundis que no tienen media bofetada, que dos compañías de la Guardia Civil les haría salir corriendo por las alcantarillas como hicieron en octubre del año 34. Y eso nos costaría 30.000 millones de euros. Y digo de nuevo el título del programa: deja de robar a tu pueblo, canalla. Y eso es lo que debería hacer el pueblo español, pero no en Colón, no en plazas y pueblos de España, sino en Moncloa. Rodear Moncloa y no marcharse de allí, llevarse tiendas de campaña y sacos de dormir y cortar la A6, es decir, la autopista de La Coruña, que es la autopista probablemente de más tráfico, que sale de Madrid, y rodear Moncloa con este cartel: deja de robar a tu pueblo. Y luego, Felipe, Felón, ¿dónde te escondes? Porque de esto el rey no dice ni pío tampoco, ni pío tampoco. Ya les he dicho a ustedes que los únicos que pueden acabar con esto son los coroneles que tienen mando de tropas efectivo y que no están comprados como los generales. Porque saben ustedes que Mariano Rajoy, que fue un canalla y un traidor que cometió delitos de lesa patria y debería estar en la cárcel, una de las decisiones que tomó este canalla fue que los generales no se nombraban por méritos de guerra. Tenemos montones de coroneles que son unos fenómenos, que han estado en Afganistán, que han estado en Kosovo, que han estado en Irak, que han estado combatiendo en el Sahel. Una gente fenomenal, pero que no les han ascendido a generales. Porque ¿qué fue lo que hizo el canalla de Rajoy? Dijo: para ascender a general se asciende por designación, es decir, a dedo. Los méritos aquí no tienen nada que ver. Los generales se ascienden a dedo. Entenderán ustedes que los generales españoles son igual de traidores que Sánchez e igual de traidores que el rey, y a ellos no se puede recurrir. Les recuerdo que pasó lo mismo en el 18 de julio del 36. De todos los generales que había en España, solo unos pocos, 4 o 5, el general Franco y otros pocos más, se unieron al lanzamiento y fueron los que lo dirigieron. Pero el resto de generales estuvo con la República, con el Frente Popular de Criminales y Asesinos que formaban la República, porque no había ninguna república, porque el día 19 de julio lo que llamaban el gobierno de Madrid no gobernaba en ninguna parte, porque ni gobernaba en Madrid, donde se instauró un terror rojo, donde asesinaban, violaban y robaban a quien les daba la gana, los sindicatos y los socialistas, y luego en el resto de regiones españolas no mandaban nada. En Cataluña mandaba la Generalitat, en el País Vasco mandaba el gobierno vasco, en Asturias mandaba un gobierno de Asturias, que en Valencia lo mismo, un gobierno propio, es decir, que no mandaban nada. La República había desaparecido. Por lo tanto, cuando se dice por muchos ignorantes, miserables hijos de Satanás, que fue un golpe de Estado contra la República, pero ¿qué República ni qué puñetas? Si no existía la República. Desde desde el fraude electoral de febrero, que tomó el poder el Frente Popular, ya no existía ninguna república. Era un caos total y absoluto. Bien, pues la última cosa que les digo es que
el organismo más importante de estudio, el Instituto de Estudios Económicos, ha publicado ayer una cifra en la que explica cómo los mayores impuestos, el mayor expolio fiscal es el que sufre el pueblo español. La cifra que da el Instituto de Estudios Económicos es que esta banda de criminales, esta banda de traidores, de terroristas y de forajidos que nos gobiernan, tiene ha elevado no la presión fiscal, que es lo que ellos dicen, porque lo importante es vamos a ver, que diga cómo se llama esta cifra, que esto sí que se lo tengo que decir necesariamente, el esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal, señoras y señores, es lo que mide, valga la redundancia, el esfuerzo que hace el pueblo español, cada familia, para pagar sus impuestos. Y es la presión fiscal partido por el PIB per cápita, que es lo lógico. Es como se mide en todo el mundo el esfuerzo que hacen las familias para pagar los impuestos. Bueno, pues según el Instituto de Estudios Económicos decía ayer, el esfuerzo fiscal del pueblo español es el mayor de todo Occidente. Concretamente, es un 17,8% mayor que la media de la Unión Europea y un 20% mayor que la OCDE. Verdaderamente inaudito. Verdaderamente inaudito. Y no dice nada. Y el señor Feijóo no ha dicho ni pío. Ni pío. Y añade una cosa. ¿Saben ustedes cuántos impuestos ha subido o ha creado de nuevo el traidor y el forajido Sánchez desde que está en el gobierno? 68. ¿Saben ustedes cuántos impuestos se han subido o creado en la Unión Europea? 3. Este 68 impuestos que les ha cascado, nunca mejor dicho, al pueblo español. Por ello, termino con lo mismo que he empezado. Deja de robar a tu pueblo, canalla. Y al pueblo español, imiten ustedes a los españoles de la guerra civil, tanto los de un bando como los del otro. No voy a defender a ninguno de los dos bandos, pero fueron los únicos españoles valientes. Esos no se hubieran tragado lo que se han tragado estos, porque verdaderamente somos un pueblo de cobardes, un pueblo ovejuno que se deja robar por una banda de canallas que no tiene ni media bofetada. Fíjense ustedes que con motivo de las elecciones que hay nuevas, primero con motivo de una encuesta que se ha hecho en Madrid por los ataques por tierra, mar y aire que está teniendo Isabel Díaz Ayuso. ¿Saben ustedes qué pasa según estas encuestas? Que Isabel Díaz Ayuso sube 4 escaños y el PSOE pierde 2 escaños. Eso es lo que ha sucedido, con todo esto del novio y no sé qué. Y luego, si vemos las encuestas que hay para Cataluña, para Cataluña, para el País Vasco, el Partido Popular el Partido Socialista baja en todos los sitios. Y no les digo nada cuando sean las europeas, que ahí va a ser la debacle del Partido Socialista. Es decir, y termino, el Partido Socialista no para de bajar en intención de voto. Y cuanto más baja en intención de voto, cuanto menos españoles les apoya, más canalladas nos hace y más nos roban. Y les importa un pimiento. Ya han visto ustedes la familia Sánchez, la familia de Sánchez, 3 aviones, 3 jets de lujo,
4 helicópteros y 50 personas de servicio para pasar 5 días de vacaciones en Doñana. Y les importa un pimiento, les da igual, porque desprecian a los españoles, porque saben que los españoles de hoy mayoritariamente son unos cobardes que no se atreven a abrir la boca. Y hasta aquí hemos llegado hoy.